Hubo un momento, en la primavera de 2009, en que los mejores futbolistas del mundo miraban al Barça y sentían miedo. No respeto, no admiración, miedo. Wayne Rooney, uno de los atacantes más despiadados de su generación, llevaría años sin poder sacarse de la cabeza lo que vivió aquella noche en el Olímpico de Roma. Thierry Henry, que había sido el delantero más elegante del planeta durante una década, afirmaría que ese Barça era algo que nunca antes había visto, ni desde dentro. ¿Qué hace que un equipo de fútbol sea verdaderamente aterrador? No es la afinidad, no es la fuerza, no es siquiera el talento individual. Es cuando un equipo te hace sentir que, hagas lo que hagas, ya has perdido. Esta es la historia de cómo un club al borde del caos construyó, en apenas 12 meses, la máquina de fútbol más perfecta que el mundo haya visto jamás. Para entender lo que ocurrió en 2009, hay que volver al año 2007 y hay que hablar de la caída. Porque el Barça no llegó a su revolución desde la tranquilidad. Llegó desde las ruinas. Frank Rijkaard había construido algo hermoso. En 2006 había ganado la Champions League, con un equipo que tenía a Ronaldinho en el mejor momento de su carrera. El brasileño era, por consenso universal, el mejor futbolista del planeta. Una fuerza de la naturaleza con botas. El Camp Nou se levantaba de su asiento cada vez que tocaba el balón. Pero el fútbol de élite no perdona. Y las señales de advertencia estaban ahí para quien quisiera verlas. La temporada 2007-08 fue un desastre en cámara lenta. El Barça terminó tercero en la Liga, a 18 puntos del Real Madrid campeón. 18 puntos, una eternidad. En la Champions, eliminado en octavos. Sin título, sin proyecto claro, sin dirección. El vestuario se había fracturado. Los rumores sobre la actitud de Ronaldinho eran públicos. Las salidas nocturnas. La falta de dedicación. Un jugador que había iluminado el Camp Nou, como nadie desde Cruyff, ahora arrastraba los pies por el césped, como si hubiera perdido la razón para correr. Deco, su compatriota y compañero de fiestas, sufría el mismo declive. Samuel Eto'o tenía conflictos con la directiva. El vestuario olía a fin de ciclo. Y Johan Cruyff, desde su tribuna mediática habitual, lanzaba advertencias que nadie quería escuchar. El Barça había perdido su identidad. Había olvidado lo que era. Joan Laporta, el presidente que había traído a Rijkaard y había construido aquella gloria, necesitaba hacer algo drástico. Necesitaba apostar todo. Lo que hizo a continuación dejaría a todo el mundo sin palabras. El 8 de mayo de 2008, Joan Laporta anunció al nuevo entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, y el mundo del fútbol se encogió de hombros. No es que Guardiola fuera desconocido. Era una leyenda del club como jugador, el cerebro del centrocampo del Barça de Cruyff. El hombre que Cruyff consideraba el mejor intérprete de su filosofía. Pero como entrenador, no era nadie. Había pasado un año dirigiendo al Barça B, el equipo filial, en la tercera división del fútbol español. Un año. Sus credenciales como técnico se resumían en ascender a un equipo de reservas un escalón en el fútbol amateur. Nada más. Los expertos fueron crueles. Johan Cruyff, paradójicamente, fue uno de los pocos en defenderle públicamente. Pero las voces críticas eran ensordecedoras. ¿Cómo iba a gestionar un vestuario con egos de ese tamaño? ¿Cómo iba a dar instrucciones a Ronaldinho, a Deco, a Eto'o? Un entrenador sin experiencia en el fútbol de élite iba a competir contra Mourinho, Ancelotti, Ferguson. Lo que sus críticos no podían ver era lo que Guardiola llevaba años construyendo en silencio. Había viajado a Argentina, había estudiado a Marcelo Bielsa, el entrenador más radical e innovador de su época, durante semanas. Había vuelto cargado de ideas. Había diseccionado el fútbol como un científico disecciona tejidos, buscando la estructura invisible que lo explica todo. Guardiola no era un entrenador sin experiencia. Era un entrenador sin currículo. No es lo mismo. Pero eso el mundo del fútbol lo descubriría después. Lo primero que hizo Guardiola fue lo que nadie esperaba que hiciera. Limpió. Ronaldinho, fuera. Deco, fuera. Zlatan Ibrahimovic se incorporaría más tarde, pero la señal estaba clara. En este Barça, el talento no era suficiente. Había que querer correr. Había que querer sufrir. Había que querer ganar con el cuerpo entero, no solo con los pies. Fue brutal en su honestidad. Llamó a Ronaldinho a su despacho y le dijo que no contaba con él. Le dijo que el nivel de compromiso que veía en los entrenamientos no era el que necesitaba. No fue una conversación fácil, pero fue necesaria. Y luego hizo algo todavía más inesperado. Mientras sacaba a figuras consagradas, subió a Sergio Busquets del Barça B.
Busquets tenía 19 años, no era rápido, no era explosivo, no era el tipo de jugador que te arrancaba de la butaca. Era en apariencia lo más aburrido que podía existir en un campo de fútbol. Era también, silenciosamente, un genio. Busquets veía el fútbol de una manera que nadie más podía ver. Anticipaba el juego antes de que ocurriera. Interceptaba pases que parecían imposibles de interceptar. Cubría espacios que matemáticamente no podía cubrir. Y distribuía el balón con una simplicidad que era, en realidad, complejidad disfrazada de sencillez. Guardiola lo sabía. Lo había entrenado en el filial. Sabía exactamente lo que tenía. Xavi Hernández llevaba años en el Barça siendo considerado un gran jugador. Bajo Guardiola se convertiría en algo diferente. El director de orquesta de la mejor sinfonía que el fútbol moderno había producido nunca. Y Andrés Iniesta. El hombre invisible. El jugador que pasaba desapercibido hasta que de repente partía un partido en dos con un regate que parecía imposible para alguien de su complexión física. Y luego estaba el chico que jugaba en la derecha. El chico que Guardiola había decidido usar de una manera que nadie había usado a nadie antes. La temporada 2008-09, Guardiola comenzó a experimentar con Messi como falso 9. Esto es algo que, en el papel, parece una decisión táctica menor. En la práctica, fue uno de los movimientos tácticos más revolucionarios en la historia del fútbol moderno. Un falso 9 es un delantero centro que no se queda en el área, que cae hacia el mediocampo a recibir el balón, que arrastra al central rival fuera de su zona de confort y crea espacio detrás de él para que los centrocampistas y extremos lleguen en carrera. Para que esto funcione, necesitas un delantero que tenga la inteligencia posicional de un mediocentro, la velocidad de un extremo, el instinto goleador de un 9 puro y la capacidad técnica para jugar en espacios reducidos bajo presión. Messi tenía todo eso, y algo más. Tenía la capacidad de tomar decisiones en fracciones de segundo que ningún otro jugador podía tomar. Veía pases que otros no veían. Tomaba rutas por el campo que no existían hasta que él las creaba. Era, en el sentido más literal de la expresión, un jugador diferente a todo lo que el fútbol había producido. Y Guardiola lo liberó. Le quitó las cadenas de una posición fija. Le dijo, muévete donde quieras. El sistema te cubrirá. Los rivales no sabían cómo marcarlo. Si el central salía a por él cuando Messi caía al centro, dejaba espacio para Thierry Henry o Pedro. Si el central se quedaba, Messi recibía el balón de cara, con tiempo, en el medio del campo, desde donde podía hacer lo que quisiera. Era un problema sin solución, y los rivales iban a descubrirlo muy pronto. Primero en un estadio que había sido durante años el templo del fútbol español. El 2 de mayo de 2009. El Real Madrid llegaba a ese partido con una racha extraordinaria. Reinaldo y Higuaín en forma, Robinho brillando. Un equipo construido para ganar de manera espectacular. El Bernabéu esperaba una goleada, pero no la que iba a recibir. El contexto importa. En ese momento de la temporada, el Barça lideraba la liga. Una victoria en el Bernabéu no solo sería un golpe deportivo, sería un golpe psicológico definitivo. El mensaje que diría, no podéis con nosotros, en ningún sitio, ni en vuestra casa. Los primeros minutos del partido ya revelaban lo que iba a ocurrir. El Barcelona moviéndose con una fluidez que resultaba casi antinatural. El Real Madrid corriendo detrás de sombras. Cada vez que recuperaban el balón, lo perdían en los siguientes 30 segundos. Cada vez que intentaban presionar, el Barça encontraba el pase entre líneas que dejaba al presionador en tierra de nadie. Cuando llegó el descanso, el marcador ya decía 2-0. Pero eso no reflejaba la realidad del partido. La realidad era que el Madrid estaba siendo humillado tácticamente por un equipo que jugaba en otra dimensión. La segunda parte fue una obra de arte grotesca. Cada gol del Barça parecía surgir de la misma fuente. El movimiento incansable, la presión que recuperaba el balón en campo rival, la circulación rápida que creaba el espacio. Y Messi, Henry o Eto'o para ejecutar. El marcador final fue 2-6. 6 goles del Barcelona en el Santiago Bernabéu. 4 de ellos en la segunda parte. Pero más que el marcador, lo que quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol fue la imagen de Messi levantando el brazo para pedir el balón en el centro del campo del Bernabéu, como si estuviera en un parque del barrio. Como si el estadio más imponente del fútbol español fuera su patio de recreo. El Real Madrid no lo olvidaría. Nadie lo olvidaría. Si el 2-6 fue la demostración de la superioridad del Barça en el fútbol nacional, la semifinal de la Champions League contra el Chelsea fue algo diferente. Fue el momento en que el destino intentó robarle su historia, y ellos se negaron.
La ida en el Camp Nou había terminado 0-0. No era el resultado que el Barça quería, pero tampoco era el desastre que parecía. Chelsea era un equipo diseñado para el partido de Champions. Defensivamente sólido, peligroso en la transición, con Drogba como arma imprevisible. En la vuelta, en Stamford Bridge, Essien marcó un gol espectacular. El Barça perdía en el marcador global y el tiempo se agotaba. Medir el ambiente en ese estadio aquella noche era como medir la electricidad antes de una tormenta. Y entonces, en el minuto 93, Iniesta recibió el balón dentro del área. Sin tiempo para pensar, sin tiempo para calcular. Solo instinto, técnica y la convicción absoluta de que ese balón tenía que entrar. Entró. Ese gol fue más que un gol. Fue la señal de que ese equipo tenía algo que no se puede entrenar. Tenía destino. La final más esperada de la Champions en años. El mejor equipo de Europa contra el mejor equipo de Europa. Ferguson contra Guardiola. Ronaldo contra Messi. El poder físico contra la inteligencia táctica. El Manchester United llegaba como campeón defensor. Había ganado la Champions el año anterior y tenía en Cristiano Ronaldo al jugador más en forma del mundo en ese momento. Había ganado el Balón de Oro. Era, en cualquier métrica objetiva, el mejor jugador del planeta. El problema es que esa noche en Roma, el Barça no iba a jugar al fútbol individual. Los primeros compases del partido mostraron algo desconcertante para los aficionados del United. Su equipo, uno de los mejores del mundo, no podía tocar el balón. El Barça lo circulaba con una tranquilidad que rozaba la crueldad. Xavi recibía, daba. Iniesta aparecía entre las líneas. Messi caía al centro, arrastrando al central, creando el espacio. En el minuto 10, Samuel Eto'o recibió un pase en profundidad y con una definición clínica puso el 1-0. El United intentó reaccionar. Cristiano Ronaldo buscó su momento. Rooney trabajó sin descanso. Pero cada vez que ganaban el balón, lo perdían en cuestión de segundos. La presión del Barça era claustrofóbica. No te dejaba respirar. En el minuto 70, Messi remató de cabeza en el área pequeña. Lionel Messi, el hombre que medía 1,69 m, el hombre al que habían descartado de niño por su físico, marcó de cabeza en la final de la Champions. Era como si el fútbol mismo estuviera haciendo una broma. El partido terminó 2-0. El FC Barcelona era campeón de Europa. Y el mundo del fútbol comenzó lentamente a darse cuenta de que acababa de ver algo que no volvería a ver. En la temporada 2008-09, el FC Barcelona ganó los 3 títulos más importantes a su alcance. La Liga Española, con 87 puntos. La Copa del Rey, ganada en el mismo estadio del Atlético de Madrid, donde el Barcelona había sufrido tantas veces. Y la Champions League, en Roma. El triplit, el logro más difícil del fútbol europeo de clubes. Solo unos pocos equipos en la historia del fútbol lo habían conseguido antes. El Barça de Guardiola lo consiguió con algo que ninguno de esos equipos había tenido: el convencimiento absoluto de que su manera de jugar al fútbol era la correcta, no la más práctica, no la más eficiente, la correcta. Guardiola diría años después que aquella temporada fue la más intensa de su vida, no solo por los títulos, sino por la sensación, en cada entrenamiento, en cada partido, de que estaban construyendo algo que se escapaba de entre los dedos, algo que sabía que no duraría para siempre. Pero mientras duró, para responder a la pregunta de por qué aquel Barça era tan aterrador, hay que pensar en lo que hace que algo sea verdaderamente aterrador. No es el dolor que te causa, es la impotencia que te genera. Los rivales del Barça de 2009 no perdían porque el Barça fuera más fuerte o más rápido. Perdían porque durante 90 minutos no podían hacer lo que necesitaban hacer. No podían tocar el balón el tiempo suficiente como para crear peligro. No podían organizarse defensivamente porque el Barça recuperaba el balón antes de que pudieran posicionarse. No podían atacar porque para atacar necesitas el balón. Y el balón era propiedad privada del Barcelona. Desde el punto de vista táctico, Guardiola había creado un sistema que transformaba la posesión en presión sin hacer presión. El propio dominio del balón era una forma de presionar al rival psicológicamente. Cada pase completado era un mensaje. No puedes quitarnos el balón. Cada minuto que pasaba sin que el rival tocara el esférico era otro mensaje. Estás perdiendo el partido sin que nosotros necesitemos hacer nada especial. El dominio psicológico era quizás la dimensión más perturbadora. Los entrenadores rivales llegaban al partido con sistemas específicamente diseñados para contrarrestar al Barça. Bloques bajos, líneas compactas, doble pivote, y funcionaban durante 20 minutos, quizás 30, pero el Barça era paciente. Tenía el balón, así que podía esperar.
y esperaba. Y cuando encontraba la grieta en el sistema rival, la explotaba con una velocidad que no daba tiempo a reaccionar. Y luego estaba el talento individual. Messi, en ese momento, era simplemente el mejor jugador del mundo. Pero alrededor de Messi ya había jugadores que habrían sido la estrella de cualquier otro equipo del planeta. Xavi, Iniesta, Eto'o, Henry, Busquets, Puyol. Un equipo con esa concentración de talento individual, funcionando dentro de un sistema colectivo de semejante sofisticación, era un problema que matemáticamente no tenía solución, y los entrenadores rivales lo sabían. Eso era lo más aterrador de todo. El impacto del Barça 2009 en el fútbol moderno no se puede exagerar. En los años inmediatamente posteriores, la posesión como herramienta táctica se convirtió en el paradigma dominante del fútbol de élite. La selección española, con el esqueleto del Barça en su núcleo, ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, jugando esencialmente el mismo fútbol. Con esas victorias, el estilo quedó legitimado no solo como un estilo de club, sino como una manera de ganar títulos a nivel internacional. Guardiola se llevaría sus ideas a otros clubes con resultados extraordinarios. En el Bayern de Múnich construiría otro equipo dominante. En el Manchester City llevaría la idea un paso más allá, adaptando el concepto a la Premier League y produciendo algunos de los equipos más espectaculares de la historia del fútbol inglés. Pero más allá del impacto directo de Guardiola, el Barça de 2009 cambió la manera en que los entrenadores de todo el mundo pensaban sobre el fútbol. La pregunta dejó de ser cuántos jugadores pones atrás cuando no tienes el balón. Pasó a ser cómo diseñas tu equipo para tenerlo el mayor tiempo posible. La influencia llegó hasta lugares insospechados. Equipos de ligas menores en todo el mundo adoptaron el pressing alto y la salida de balón desde atrás. Universidades de entrenamiento en Alemania, Italia y España rediseñaron sus currículos. Una generación entera de entrenadores surgió con el ADN táctico del Barça de Guardiola impreso en su manera de entender el juego. Hay una medida sencilla de cuánto cambió ese equipo el fútbol. Antes de 2009, la posesión elevada en la Champions League era una rareza. Después de 2009, los equipos que llegaban a semifinales tenían en común, casi sin excepción, un modelo de juego basado en la posesión y el pressing. El Barça de Guardiola no solo ganó partidos, reescribió el idioma del fútbol moderno. Hay algo profundamente humano en nuestra relación con la grandeza efímera. El Barça de 2009 no duró para siempre. No podía durar. Los jugadores envejecieron. Los rivales aprendieron. El fútbol evolucionó. Guardiola mismo, agotado por la intensidad de aquellos años, se marchó en 2012 para renovarse. Pero esos años, 2009, 2010 y 2011 representaron algo que el fútbol raramente produce: la convergencia perfecta de entrenador, sistema, jugadores y momento histórico. Todo en el lugar correcto al mismo tiempo. Para que algo así vuelva a ocurrir, necesitas un entrenador con la visión de Guardiola. Necesitas un Messi, necesitas un Xavi y un Iniesta. Necesitas una cantera que produzca talentos de esa calidad. Necesitas un presidente dispuesto a apostar por un entrenador sin experiencia en lugar de por uno consagrado. Necesitas que todos esos elementos coincidan en el mismo lugar y en el mismo momento. La probabilidad es infinitesimalmente pequeña, y quizás eso sea lo que hace que lo que ocurrió entre 2009 y 2011 sea tan extraordinario. No solo que ocurriera, sino que ocurriera tan bien, tan completamente, con tanta belleza. Porque en el fútbol, como en la vida, los momentos de perfección son fugaces. Duran lo que dura un partido, lo que dura una temporada, lo que dura la juventud de un grupo de hombres que por un instante glorioso encontraron la manera perfecta de jugar al fútbol. El Barça de 2009 fue eso, un instante glorioso, que duró 3 años, y que el fútbol no ha olvidado, y que el fútbol no olvidará.